No te quedes estancado en una empresa diciendo, bueno, algún día verán mi valor. No. Hoy me acompaña Delia Rosales, mentora de transición profesional internacional. Aprendí algo muy revelador. Tus colegas no son tus amigos. Una mujer con experiencia en el mundo corporativo, que como muchas personas migrantes tuvo que enfrentarse a algo que pocas veces nos enseñan. Cómo volver a construir una carrera profesional en un lugar completamente nuevo. Empezar de nuevo no significa empezar con menos valor, porque muchas veces cuando migramos sentimos que toda esa experiencia laboral que teníamos pierde peso y eso afecta mucho tu identidad profesional. Porque migrar no es solo cambiar de país, a veces también significa aprender nuevas reglas, nuevas formas de comunicarte y nuevas maneras de mostrar quién eres profesionalmente, mientras intentas no perderte a ti misma en el proceso. Llegué con mucha ambición, con muchas ganas, mucha energía y luego sentí como que mi energía era demasiado para las personas aquí, como que, relájate. Delia migró de Perú a Bélgica y vivió en primera persona lo que significa adaptarse a una nueva cultura laboral. Y precisamente ahí está algo que me encanta de su historia. Ella no habla desde la teoría, ella habla desde la experiencia vivida y hoy utiliza esa experiencia junto con herramientas de estrategia, comunicación y conocimiento del mundo corporativo para acompañar a otros profesionales internacionales a navegar ese camino con más claridad y propósito. Conversaciones Alfa es patrocinado por Curiara. Bienvenida. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí en este espacio. Es un placer estar aquí y poder compartir mi experiencia con otros que se encuentran pasando por lo mismo que yo o pasaron por lo mismo que yo. Yo encantada de que podamos tener esta plática. Delia, cuando llegaste a Bélgica, ¿qué fue lo que más te costó entender específicamente del mundo profesional? Lo que más me costó entender fue que trabajar duro no es suficiente. Yo venía con muchas ganas, mucha energía, mucha ambición y yo pensaba que si daba el 200% las cosas iban a fluir eventualmente. Pero me di cuenta que el mundo corporativo aquí funciona diferente. Hay códigos invisibles que nadie te los enseña, nadie te explica. Cómo comunicarte, cómo posicionarte, cómo participar en las reuniones, cómo generar vínculos. Y todo ello se aprende en el campo. Y algo también que me chocó mucho fue la diferencia cultural. Siendo latina, venía ya en un entorno o con un ambiente más cálido, más espontáneo, más emocional. Y aquí la comunicación es más directa, es más reservada y más estructurada. Recuerdo que cuando comencé mi primer trabajo, pensé que mis colegas iban a ser mis amigos. Pero aprendí algo muy revelador. Tus colegas no son tus amigos. Si bien es cierto, te vas a llevar muy bien con ellos, todo bacano, todo chévere, pero aún así no deja de ser un espacio laboral. Entonces es algo que me abrió mucho los ojos. Y también al comienzo me cuestionaba muchas cosas. ¿Estoy haciendo algo malo? ¿Será que encajo aquí? ¿Será que no encajo? Pero a lo largo del tiempo entendí que no tengo que dejar de ser yo, sino que tenía que aprender nuevas dinámicas para poder navegar ese espacio sin perder mi esencia. Fíjate que esto que dices de que mis colegas no van a ser mis amigos, suena fuerte de decir, suena fuerte verbalizarlo, pero realmente hay que separar esas dos relaciones. Ahora, sí. Aún así separando esas dos relaciones, actualmente, después de años viviendo aquí en Bélgica, ¿tienes amigos, colegas o has mantenido siempre esa división entre, ok, eres mi colega, eres mi amigo? Es una buena pregunta y es cierto, tus colegas no son tus amigos porque en primer lugar estás en un espacio laboral, estás en un espacio profesional y de todas formas hay que mantener un cierto régimen profesional con ellos. Ahora, a lo largo de mi carrera he podido construir amistades, sí. Por ejemplo, cuando trabajé en la anterior empresa donde yo estaba, llegué a construir amistades, pero muy pocas y muy selectivas, porque ahí yo supe
quién podría convertirse en un amigo de verdad, fuera del espacio laboral, con quién yo podría establecer una conexión genuina. Y sí, lo llegué a construir, pero no fueron con todo. O sea, por ejemplo, en mi equipo donde yo trabajaba, ninguno de ellos, no tuve contacto con ninguno de ellos después de que salí de la empresa. O sea, fueron otros tipos de colegas fuera de mi departamento con los cuales llegué sí, a establecer una conexión. Claro, porque evidentemente en el entorno laboral Sí. estamos obligados, entre comillas, a tener una relación con las personas con las que compartimos, pero eso no significa, es como a veces la familia, ¿sabes? Tu familia es tu familia, estás ligado a tu familia, por eso no significa que todos se entiendan perfectamente bien, simplemente circunstancias de la vida hacen que estén en el mismo momento, en el mismo lugar y que tengan que tener una relación. Sí. Me parece interesante cómo haces esta diferencia, porque creo que los latinoamericanos tendemos a ser muy amigueros, muy de querer llevarnos bien con todo el mundo. Y hacer esta diferencia es algo que le aconsejarías tener claro a las personas que están incorporándose al mundo laboral belga. Hay algo curioso sobre reconstruir una carrera. Pensamos que empezamos desde cero, pero muchas veces no estamos reconstruyendo únicamente un trabajo. Estamos reconstruyendo una parte de nuestra identidad, mientras seguimos intentando sostener todo lo demás. Esta temporada está acompañada por Curiara, porque ellos entienden genuinamente que construir lejos de casa también significa buscar maneras de seguir estando presentes para quienes siguen siendo parte de nuestra historia. Seguimos con la conversación. Totalmente, totalmente. Es muy importante separar tu vida personal y profesional. Puede sonar brusco, ¿no? Porque uno llega con muchas ganas de hacer amistades, de conocer gente en el trabajo y uno piensa, oye, voy a poder construir aquí amistades, pero en realidad no. Cada uno mira por su propio beneficio en el mundo corporativo. Entonces, puede sonar crudo, una cruda realidad, pero es así. Entonces, yo recomendaría que cuando entren a un espacio laboral, entren como ustedes quieren, ser auténticos, ¿no? Pueden ser amables y todo, pero hay una cierta línea que uno no debe sobrepasar o cruzarla. Sí, qué interesante. Sí. Creo que eso forma parte de cualquier tipo de relaciones, pero ciertamente cuando hay esta diferencia cultural, es importante aprender algo que mencionabas, los códigos de comportamiento en el sitio en el que te encuentras. Y creo que ahí culturalmente hay marcadas diferencias. Pero aunque me parece que tienes claro o actualmente tienes claro que no tienes que dejar de ser tú para integrarte a una nueva realidad, ¿hubo algún momento en que sentiste que para encajar profesionalmente tenías que cambiar partes de ti o tenías que dejar de ser tú? Sí, totalmente, totalmente. Y siento que muchos migrantes viven eso en silencio. Hubo momentos donde yo sentía que tenía que cambiar mi forma de hablar o cambiar mi forma de expresarme, suavizar tal vez ciertas áreas de mi personalidad para encajar o, por ejemplo, bajarle la intensidad latina bajar la intensidad o incluso también como limitar mi espontaneidad, mi calidez latina para verme más profesional. Y recuerdo que desde que terminé el trabajo anterior que tuve, por reestructuración interna, yo me sentí como que mi confianza se había vulnerado bastante. Entonces tenía muchas dudas, tuve miedo, pero ese momento para mí fue un momento clave en el cual yo decidí que no tenía que encajar para poder incorporarme o integrarme en una empresa. Decidí también dejar de buscar la aprobación y la aceptación afuera y incorporarla más adentro, a mí misma. Pero es que creo que esto también viene de algo muy natural, supongo. Sí. Cuando migramos, cuando buscamos integrarnos a otro lugar, que nos perdemos un poco en esa búsqueda de, ok, ¿y ahora quién soy? Porque no soy exactamente la persona que salió de mi país, o quizás esa versión de mí no es la versión que la gente aquí va a aceptar.
¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esta versión de mí? ¿Cómo me integro? ¿Cómo me adapto? Y esa búsqueda de validación externa tiene todo el sentido porque estamos buscando Sí. entender si esa versión de nosotros encaja o no encaja. Sí, ¿Cierto? es cierto, es cierto. Y también hay que buscar un cierto equilibrio porque llegas a preguntarte hasta qué punto puedo adaptarme y hasta qué punto puedo seguir siendo yo. O sea, eso es muy crucial para mantener tu autenticidad. Esta frase me parece que resume lo que hay detrás de ese conflicto interno, porque hay una fina línea entre ok, me adapto a esta realidad Sí. sin perderme. Y yo considero, y me incluyo, que todos en algún momento hemos cruzado un poquito esa línea, porque en ese buscar, me adapto, no me adapto, me pierdo un poco, quizás, bueno, me alejo de la latinidad, me alejo de mis amigas y toda esta cultura hispana y me voy a integrarme 100% aquí. Entonces como que sientes, bueno, pero es que ahí no me siento bien y vuelves atrás. Me parece que es como una lucha interna que se vive. Encrucijada, sí, es cierto. Porque quieres ser parte de la cultura, quieres integrarte, pero al mismo tiempo es como que necesitas tu comunidad, como que estás negándote a ti misma, tu esencia. Entonces, es encontrar un balance entre sí, voy a aprender, voy a adaptarme a esa cultura porque me ha abierto las puertas y porque vivo aquí y porque quiero aprender y hacer amistades, manteniendo mi esencia, sabiendo quién soy yo, ¿no? De mi origen. Claro. Honrarlo. Claro. ¿Y Sí. cómo se siente ese equilibrio en la vida personal de Delia y en la vida profesional de Delia? ¿Cómo has integrado esos dos mundos sin perder tu autenticidad? Es una pregunta muy buena. Lo he hecho de forma consciente, aceptando que yo, Delia, soy un ser humano y que tengo mis fortalezas y que no estoy completamente o no soy completamente una persona de este país, pero tengo la mente abierta y quiero aprender y muestro curiosidad. Entonces es muy importante mostrar curiosidad, sentirte agradecido por lo que tienes y una actitud optimista también, ver el lado bueno de la vida, ¿no? De cada desafío hay una oportunidad que se puede desarrollar, que se puede aprender. Manteniendo mi esencia, sabiendo quién soy y manteniendo una relación cómoda, amable con mis colegas, con tu entorno laboral y sigue para adelante. O sea, ese es el equilibrio para mí que yo he encontrado y me ha ayudado. Ese equilibrio viene, por supuesto, de entender el punto en el que estás, Sí. de valorar también lo que es propio, lo que viene contigo de tu país y de valorar y validar lo que tiene este país para ofrecerte. ¿Ha sido siempre así? ¿Has tenido eso claro desde que llegaste aquí, que querías integrar los dos mundos? ¿O hubo un choque en algún momento en el que llegaste tú con tu cultura 100% y te diste cuenta, ok, aquí tengo que replantearme algunas cosas? Sí, hubo muchos choques, de verdad que sí. Cuando llegué como mencioné, con mucha ambición, con muchas ganas, mucha energía. Y luego sentí como que mi energía era demasiado para las personas aquí, como que, relájate, bájale la intensidad, las revoluciones. Pero luego empecé a analizar y a entender cómo es que esta cultura funciona, el ecosistema, cómo es que ellos se comunican, cómo es que ellos entablan relaciones. Y luego, como fui aprendiendo y evolucionando a lo largo de los años, me adapté y vi el lado positivo de la cultura. O sea, yo sé que yo tengo mi cultura y hay cosas que me gustan de la mía y otras que también de la otra cultura. Y es buscar los dos lados bonitos y unirlos. O sea, tú creas tu propia cultura en sí. Es una versión 2.0 de Delia. Es una versión Sí. que incluye lo que viene contigo y lo que ahora incorporas en este mundo. Sí. Tanto en el aspecto personal como en el aspecto profesional. Y me llama mucho la atención esta palabra que usas de ser observador, porque a veces llegamos con tanto ímpetu y tantas ganas que queremos realmente comernos el mundo, pero con este mindset con el que venimos. Sí. Y no nos detenemos a pensar
a ver y analizar los códigos de comunicación, Sí. los códigos entre personas, Sí. la comunicación verbal, cómo es, la comunicación no verbal, cómo es, porque creo que nosotros, los latinoamericanos, somos muy expresivos, Sí. y eso aquí es muy diferente. Son más reservados. Son más como lo dicen. reservados, Sí, son más exacto. reservados y les cuesta o les toma tiempo abrirse más, especialmente con extranjeros. Entonces es normal entender y no tomárselo personal. Algo que también me ayudó mucho, porque al comienzo me chocaba bastante y decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no, es simplemente es su cultura, es como ellos han crecido, han aprendido. Entonces como que entender y darle su espacio, ¿no? Y tú manteniendo tu esencia, quién tú eres, y al final pues si te aceptan genial y si no también no, porque así es la vida, o sea, no les vas a agradar a todos. Claro. Entonces por X razones, entonces es normal, tú sigue tu vida adelante y siendo genuina contigo mismo. Por Contigo misma. supuesto. Y no tomártelo personal Sí. me parece clave, porque a mí me han preguntado, seguramente a ti te lo habrán preguntado en algún momento, ¿has sido víctima de racismo en el trabajo, en el país donde vives? Y yo particularmente, en mi experiencia, yo creo que para que haya un victimario, debe haber una víctima. Correcto. Entonces, tú debes asumir que eso te afecta al punto de decir, soy víctima de racismo. Yo no puedo decir que lo haya vivido, pero quizás es porque esto que tú acabas de decir, que me parece fundamental, no tomarse las cosas personalmente, yo creo que he vivido con eso aquí, y quizás haya habido muestras de racismo que yo no he visto pasar. No sé si... ¿Qué dirías tú en ese contexto? ¿Has sido víctima de racismo en el trabajo? En el trabajo, no. Racismo en sí no, pienso que no. Pero quién sabe, como lo has dicho, tal vez porque tenemos esta banda de no tomarse nada personal, pues tal vez sí, pero han sido indirectos, porque ahora hay muchas éticas y normas en el mundo laboral. Entonces, si se muestra si se ve alguna muestra de racismo, pues estás es grave. Así que ahí estamos bastante protegidos actualmente. Creo que eso está bastante bien. Pero racismo vas a hallar en todas partes, inclusive dentro de tu propio país. Yo pienso que por la clase social también. Nosotros venimos, por lo menos yo en Perú, tenemos niveles sociales donde se ve como, o sea, se ve la diferencia social y se ve el trato, y yo digo, pero nacimos en el mismo país, o sea, somos uno. ¿Por qué no unirse en vez de dividirse? Y eso lo vas a hallar en todas partes, en mi opinión. ¿Sí? Esto es una verdad incómoda, lo que acabas de abrir aquí, porque ciertamente creo que en nuestras culturas hay mucho de clasismo, racismo, Sí. porque somos muy mezclados, estamos muy mezclados en América Latina, Sí. y está muy presente el clasismo / racismo, aunque no lo queramos admitir. Y quizás por eso hay muchas cosas que hemos normalizado y que aquí no son tan normales. Yo he tenido ese choque cultural de decir, siento que estas cosas en Venezuela eran mucho más marcadas y existían más que aquí. Aquí siento que quizás es por lo mismo que dices, hay tanta protección legal a este tipo de fenómenos que la gente está muy atenta a eso. Y me parece que eso es una gran ventaja de pues, estos lados del mundo. ¿Has vivido en tu ámbito laboral actual? ¿Hay multiculturalidad? Lo hay. Y me encanta mucho porque sigo aprendiendo de las culturas. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Culture Map, donde se aprende bastante de cada cultura y hay ciertos niveles de cómo interpretarlas también en el mundo profesional. Entonces, yo aprendo cada vez con estas culturas, especialmente que hay japoneses, hay filipinos, hay europeos, y dentro de Europa tenemos alemanes, austriacos. Entonces, esa diversidad me fascina. Me fascina la multiculturalidad y poder aprender y descubrir más de otras culturas, ¿no? Porque claro, si la razón por la que has venido acá es para, sí, abrirte al mundo, buscar nuevas oportunidades, también estás conociendo una nueva cultura. Entonces, a mí eso siempre me ha encantado. Es muy enriquecedor poder aprender de otras culturas y ver cómo ellos ven la vida. Sí. Sí, qué interesante. Porque aquí estamos en Bélgica y Sí. estamos aquí grabando esto en Bélgica, vivimos en Bélgica, Sí. pero
Bélgica es un país muy multicultural y si nos vamos hacia los lados de Bruselas, Sí. pues la cantidad, no sé, creo que son más de 100 y tanto nacionalidades que puedes encontrar, que suena ridículamente enorme, pero es la realidad. En Bruselas estás rodeada de multiculturalidad y eso para mí es enriquecedor. Y creo que ahí también se caen un poco las barreras de discriminación o de diferencias, sino más bien hay como esta actitud abierta de quiero conocer más y quiero saber más de ti, de tu país, de tus orígenes. Y creo que eso nos hace crecer de una forma distinta. ¿Crees que esta multiculturalidad ha tenido una influencia en la visión profesional de la Delia actual? ¿Crees que ha cambiado mucho a la visión profesional de Delia en su país? Bueno, sí, porque en primer lugar aquí Bélgica, como mencionamos, es un país multicultural y también multilingüe. O sea, tiene 3 idiomas oficiales, entonces para poder comunicarte con los locales tienes que hablar uno de ellos. Por lo menos. Por lo menos, sí. Luego está el tema de, de conocer la cultura y adaptarse también al clima, porque, bueno, viniendo de un país cálido, hay choques también climáticos que uno no se los espera. Y también hay un cierto término que se llama que en invierno la gente se deprime, y es cierto. O sea, yo nunca había experimentado ese sentimiento de esa agonía de querer el sol. Fue muy loco porque en mi país siempre lo hubo. O sea, Claro. no sentí la necesidad de tener ese clima caluroso. Pero acá en invierno, como son más largos, las temporadas, se siente bastante, y alguien viniendo de otra cultura pues choca. El idioma tiene mucho que ver porque, claro, Delia, el mundo profesional en Perú, solo hay un idioma oficial que es el español, entonces pues ahí simplemente comunicas en un solo idioma. Y también las personas suelen ser más locales. Delia aquí en el mundo internacional, tienes que comunicarte en diferentes idiomas, entender estos códigos internacionales para poder establecer buenas relaciones con tus colegas, con tus colegas y con todos en general en este país. Así que sí, ha habido diferencias, pero a mí me encanta mucho este entorno multicultural porque me ayuda a desarrollarme más y aprender más sobre nuevas culturas y tomar decisiones más estratégicas también. Claro. Y creo que esta visión es exactamente lo que hace muy interesante tu trabajo acompañando a otras personas a integrarse al mundo laboral internacional, porque no solamente lo has vivido, y eso ya pues hace que ese valor del mentoring sea superior, pero también el hecho de que escucharte hablar, veo que lo que ves es un mundo de oportunidades en esta integración, en este trabajar en un ámbito internacional. Sí. Y a veces cuando se llega a este punto, quizás lo que tenemos es más miedo que otra cosa porque hay idiomas diferentes, por todo lo que acabas de describir. Es una realidad completamente distinta a la nuestra, porque en nuestros países latinoamericanos predomina, creo que en todos los países se habla un solo idioma legalmente. Excepto Brasil. Exacto, pero creo que hay un solo idioma legal, creo, en portugués. Sí, es cierto. Entonces, es cierto. tienen un solo idioma. Que tenemos el inglés quizás todos como backup y que quizás lo aprendimos en la escuela, pero no es como aquí. No. La realidad es muy distinta. Sí. Y esa visión tuya de ver ese mundo de oportunidades que se te ve cuando lo hablas, que tu cara se ilumina hablando de eso. Esta es la Delia de hoy. Pero, ¿qué te hubiese gustado saber a ti al principio de todo ese camino? Me hubiese gustado que alguien me dijera cuando me mudé que empezar de nuevo no significa empezar con menos valor. Porque muchas veces cuando migramos sentimos que toda esa experiencia laboral que teníamos pierde peso. Como que te vuelves a sentir inseguro o te sientes junior o te pierdes en el proceso. Y eso afecta mucho tu identidad profesional. Algo también que me hubiese gustado que me dijeran es que mudarse a otro país no es solamente aprender un idioma o conseguir un trabajo, es aprender nuevas dinámicas humanas, cómo comunicarte, cómo
negociar, cómo posicionarte, cómo construir relaciones. Todo ello es muy importante en el mundo laboral y no te los enseñan de una forma clara o concisa. Entonces, sí, eso me hubiese gustado que me hayan dicho o saberlo previo a la mudanza, sí. Claro, y creo que todo esto tiene mucho que ver con lo que decías, que nos estamos incorporando a un nuevo mundo en el que hay que observar y comprender los códigos Sí, que están allí, que todo el mundo, las cosas tácitas que todo el mundo entiende y conoce, pero tú no porque vienes desde afuera. exacto. Y creo que eso es lo que hace la gran diferencia a mis ojos. Pero cuando llegamos aquí, ciertamente, bueno, además de venir ya pasando por un duelo de dejar nuestro país, Sí, de este cambio, dejar personas, dejar cosas, dejar la realidad y la vida que teníamos, nos acompañan muchas creencias. sí, ¿Hay también. alguna creencia en específico que tú digas, no, esto deberías sacártelo de la cabeza antes de venirte a trabajar en otro país? Sí, una creencia que es muy importante y que lo pude detectar es que no necesitaba hacerlo todo yo sola. Por mucho tiempo pensé que tenía que demostrar que yo podía con todo, que tenía que ser independiente, autosuficiente, pero hoy entiendo el valor enorme de tener comunidad, guía y acompañamiento en la vida personal y profesional. Y eso se tuvo que remover completamente, desinstalar y reprogramar mi mente en el sentido de yo puedo sola y acompañada también. O sea, no tengo que hacerlo todo sola. Tengo a muchas personas de mi comunidad, de mi origen, que pueden apoyarme, que puedo compartir mi experiencia, que puedo apoyarme. Eh, y eso te alivia bastante, porque no cargas con ese peso tú sola. Así que sí, eso fue una creencia que se tuvo que Romper. romper, sí. Dejar atrás ese personaje de Mujer Maravilla, de que todo lo puedo hacer sola y que Sí. todo lo tengo que hacer sola, porque Ujú. es aún más impositivo, lo tengo que hacer sola. Sí. Y esto de buscar estas redes de apoyo dentro de personas, quizás has creado tu red de latinas, de hispanas, de gente, e incluso tu red combinada belga-hispana. Y también es importante, además de esto, entender que no tienes que hacerlo solo, que sí, puede que tú vayas a poder adaptarte, integrarte al mundo laboral solo, un poco a ciegas, un poco dándole hacia adelante Sí. e intentando hacerlo a tu modo. La cuestión es que, ¿cuánto tiempo quieres que tome ese desarrollo, ese entender, ese adaptarte? Sí. Y creo que el tener una estructura de apoyo adecuada hace que ese proceso de adaptación sea más llevadero y nos sintamos menos perdidos. Por eso es que trabajos como el tuyo me resultan tan importantes porque, insisto, podemos ir del punto A al punto B de la misma manera, quiero decir, podemos llegar del punto A al punto B. La cuestión es cuánto tiempo nos va a tomar llegar a ese punto B, ¿Cuál es la cuánto... ruta, no? ¿Qué ruta te Exacto, conviene más? exacto. ¿Tomas la autopista o tomas la vía que te lleva 4 horas para llegar? Ajá. Entonces, creo que Sí. esto es lo que nos ayuda, tener un acompañamiento de alguien que ya ha Sí. vivido esto y que pues nos va a hacer ese camino, es un catalizador, nos va a ayudar a alcanzar ese resultado. Me gustaría volver a tu pregunta de si vi un racismo o experimenté un racismo, y yo no lo experimenté directamente, pero tuve una clienta, o tengo una clienta que actualmente trabaja en una empresa que es netamente local, es belga, y ha sido maltratada de una forma inimaginable, es decir, que realmente ha pasado por racismo, y para mí me tocó bastante, y estamos en ese proceso de que ella migre, o sea, que ella realmente encuentre su empresa ideal donde pueda desarrollarse y pueda contribuir desde su lado, desde su esencia y desde su autenticidad, y no sentir ese mal pesar de pasar por jefes que te tratan mal. Entonces sí, aún existe, o sea, pasa
pasa esos casos y mi clienta, bueno, estamos en ese proceso de ayudarla a transitar ese dolor, ese trauma y recuperar su fuerza interna. Porque eso no la define, o sea, Claro. ella sabe que ahí no va a poder crecer, ahí no va a poder desarrollarse. Y es normal, porque no todas las empresas te ofrecen esas oportunidades o no todos tienen el right match, como tus líderes tal vez no son el mejor ejemplo, etc. Entonces puedes hallar. Es tan grande el mundo de oportunidades laborales, así que cuando tú te sientas estancado, dices, bueno, pues ya aprendí lo que tuve que aprender, ahora, ¿cuáles son mi abanico de oportunidades? Claro. No te quedes estancado en una empresa diciendo, bueno, algún día verán mi valor. No. No te quedes estancado en una empresa, no te quedes estancado en una relación de pareja, no Exacto. te quedes estancado en ningún lugar. Sí. Porque realmente creo que eso hace la diferencia. No tenemos que esperar cosas mágicas que sucedan para que nuestra vida mejore. Creo que toca accionar Sí. y dar pasos en pro de esa vida que queremos construir. Delia, si alguien que nos escucha, esto le hace todo el sentido del mundo y se dice, yo necesito esta ayuda porque acabo de llegar y me siento perdido, pero quiero tener una carrera profesional exitosa, construir una carrera profesional exitosa en Bélgica, ¿cómo pueden trabajar contigo? ¿Cómo pueden contactarte? Ellos pueden contactarme a través de las redes sociales, en Instagram, especialmente TikTok o YouTube. Pueden hallarme como Delia Rosales Tello, Carrera y Vida en el extranjero. Y allí ya también comparto material, tips y todo tipo de contenido para que ellos puedan aprender y llevar su día a día de la forma más efectiva. Y si quieren una sesión más personalizada, un acompañamiento más cercano, pueden contactarme directamente a mis cuentas, a mis redes sociales y yo les enviaré toda la información. Estupendo. Toda la información, por supuesto, la van a tener en la descripción de este video. Y Delia, para cerrar, yo quiero hacerte una pregunta de esas que nos hacen reflexionar bastante. Si pudieses volver al momento en el que saliste de tu país, con todo lo que has vivido y conocido hoy, ¿qué te dirías allí en ese punto, antes de salir de tu país? Primero, me abrazaría mucho más, abrazaría a mi niña interior y me diría, todo lo que estás por vivir va a cambiar tu vida profundamente. Hubo momentos muy solitarios, hubo momentos muy vulnerables donde había mucha añoranza de volver a casa, momentos donde sentía que me estaba perdiendo a mí misma, pero esos momentos fueron los que me ayudaron a construir una versión más fuerte, más consciente, más agradecida y más valiente de mí. Le diría, Delia, confía más en ti, mira tus capacidades, está bien dejarse sostener, suelta el control, confía y fluye con la vida. Y más adelante, todo ese dolor que sientes y miedos o cosas que no entiendes, todo ello te va a servir o se va a convertir en el propósito desde el cual vas a poder ayudar a otros. Sí. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso, porque estoy convencida de que los mejores propósitos de vida surgen de esos cambios, de esos momentos que nos han roto desde las bases y que nos han hecho reconstruirnos. Gracias por eso y gracias por abrirte a querer ayudar a otros a transitar eso que a ti también te costó. Sí, gracias. Y para ustedes, si esto resonó contigo, si esta historia, la historia de Delia, resonó contigo, quizás es porque no somos tan diferentes como pensamos. Gracias, Delia, por estar aquí. Gracias, Clemencia. Hasta la próxima. Chao, chao.